Saludos. En los próximos minutos vamos a tener un programa bastante completo. Tenemos dos invitados especiales. Uno, ustedes lo conocen ampliamente. Los dos, por cierto, pertenecen a una generación que debería estar gobernando en este momento, por cuestión de edad y por interés por la política, y los dos los considero sumamente honestos. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la injerencia humanitaria o la injerencia militar como posiblemente única salida que tiene Venezuela. ¿Es posible realmente esa injerencia militar? Por lo menos es posible en las próximas semanas o meses. Me refiero a Daniel Lara Farías y Dimitri Bello. Además tenemos a Gustavo Díaz a ver cómo amanece el lunes el Bolívar soberano en la frontera, y vamos a cerrar con algo que los va a conmover. La Orquesta Sinfónica Juvenil, nada menos que en la Scala de Milán. Eso tenemos para ustedes en los próximos minutos, señores. Disfrútenlo. El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todas eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas mañana mismo a hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar. Bueno, señores, aquí está Daniel Lara Farías, ¿no? Tú también vas a decir que estamos a las puertas de una intervención militar. Nunca lo he dicho. No se habla nada de eso. Nunca lo he dicho. Lo está esperando, se va a quedar con las ganas. Bueno, nunca lo he dicho. Más bien he dicho todo lo contrario. Lo que pasa es que hay gente que... Tú sabes que hay gente que quiere ponerle a uno en la boca palabras o sea, hay gente que desea tanto que... No empecemos con la pelea. Yo no estoy diciendo que tú lo estás diciendo. Es no. Que si tú estás peleando para introducir el tema. Pero estás predispuesto conmigo. Escúchame. Hay gente que quiere tanto que algo ocurra, que cree que la forma de llamar al diablo es que otro lo llame. Entonces, a mí me han preguntado 1000 veces sobre el tema y yo 1500 veces he respondido lo mismo. No hay en ninguna cancillería del mundo, ni en ningún ministerio de la defensa o su relacionado del mundo, un plan armado para una invasión de Venezuela. No lo hay, no existe. No ha existido nunca, porque jamás se pensó, y eso es importante saberlo desde el punto de vista de la estrategia militar. Los países tienen hipótesis de guerra, Venezuela las tenía. Las hipótesis de guerra son en la base que tiene un país desde su estrategia político-militar para todo lo relacionado a las acciones de defensa, incluida la compra de armas y la compra de pertrechos. En el caso de Venezuela, las hipótesis de guerra eran con Brasil y con Colombia, nada más. Con Colombia por los diferentes limítrofes, sobre todo en el área del Golfo, y con Brasil por los temores que había por el expansionismo, sobre todo durante el régimen militar brasileño, el expansionismo brasileño, o el ánimo expansionista brasileño era una cosa que causaba preocupación. Y había hipótesis de guerra basado en eso. Hubo hipótesis de guerra basado en el tema de Guyana, obviamente también. Hubo ciertas hipótesis de guerra, sobre todo en los años 50, basadas en el Caribe por el tema de las guerras europeas de la Segunda Guerra Mundial,
con incursiones, y el Caribe era una zona donde las potencias europeas tenían dominio todavía el día de hoy, Holanda, Inglaterra, Francia, y se entendía que cualquier conflicto en Europa iba a repercutir en nuestra área fronteriza marítima. Esa era de la misma manera, los Estados Unidos tienen unas hipótesis de guerra y de conflicto y de actividades, y las practica y hace práctica y todo aquello. Una invasión a un país donde hay bases militares o influencia o intereses estratégicos de los Estados Unidos. Eso está en el librito. Ejemplo, Panamá. La invasión a Panamá para sacar a Noriega no es una cosa que se inventaron en el 89, es que eso estaba en el libro. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si se nos vuelve loco un gobernante en Panamá o si se presenta una situación y pone en riesgo el tránsito por el canal de Panamá? Bueno, la invasión se va a hacer de esta manera. Que en Cuba tiene que haber más de una hipótesis de guerra con respecto a Cuba, con respecto a Puerto Rico, con respecto a la República Dominicana, con respecto a Centroamérica, con respecto a Canadá, qué sé yo, pero con respecto a Venezuela. Venezuela nunca fue una fuente de conflicto para los Estados Unidos. En tal sentido, cuando a mí me plantean, bueno, es que no, porque la invasión es inminente, inclusive hay gente que se ha atrevido a decir más de una vez, van 4 portaaviones de los Estados Unidos rumbo al Caribe. Digo, mira, nunca, jamás los Estados Unidos han utilizado 4 portaaviones juntos. Las razones son obvias. Entonces, esas locuras, por un lado, y esto hay que decirlo, hay que descartarlas. No es inminente una intervención militar en Venezuela. Una intervención militar no se hace en 3 días. Y en segundo lugar, que es la otra cosa que yo digo, es que el hecho que no esté preparándose no quiere decir que no vaya a ser necesaria. Porque yo creo que Venezuela está siendo desestimada como caso de gravedad en el hemisferio. Y siento además que los Estados Unidos, principalmente su clase política, se van a arrepentir de esa subestimación. Europa se va a arrepentir de esa subestimación. Sobre todo los países que más influencia tienen en el manejo del tema de Latinoamérica en el concierto europeo, que son España principalmente, España, Portugal, Italia, e Inglaterra y Francia, por el tema de y Holanda, por el tema de la cercanía y sus colonias y todo lo demás, España por sus vinculaciones y los negocios que tienen empresas españolas allá, Portugal por la misma razón y en el caso de Italia por la gran colonia e inversiones que tienen en la región. Se van a arrepentir de haber permitido y de haber colaborado inclusive con que el régimen chavista haya hecho metástasis de la forma que lo ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que estén preparándose para una guerra mañana. Son cosas distintas. Lamentablemente no hay ninguna acción de ese tipo. Y es allí donde entra entonces, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué no están pensando en una incursión militar en Venezuela? Las razones son múltiples. Número uno, aquí se le está pidiendo desde Venezuela, a los Estados Unidos que haga lo que durante 40 años Venezuela condenó de la política exterior de los Estados Unidos, porque todas las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina fueron rechazadas por Venezuela, todas. No hubo una sola intervención de los Estados Unidos que haya sido pedida por Venezuela o aplaudida por su política exterior. Entonces, luego de 60 años de petición de los países de Latinoamérica a los Estados Unidos para que dejara de intervenir en el continente, salirle ahora a decir a los Estados Unidos que venga e intervenga es como un sinsentido. Y yo no sé si esa contradicción histórica está siendo debidamente evaluada. Lo que ocurre además de todo esto es que tenemos una clase política que está en unos tiempos nuevos, donde las campañas electorales no terminan, donde las elecciones no se ganan el día de las elecciones, donde el presidente a partir del día que gana las elecciones ya está en campaña para la reelección y cuando tiene la reelección ya anda en campaña para postular a uno de los suyos. Entonces eso de alguna manera impide que los Estados Unidos, montado ahorita en una administración, por cierto, que parece que nadie evalúa esto tampoco, Donald Trump llega, el discurso fundamental de Donald Trump, no el que está dirigido a los latinos, que es el que nosotros vemos, sino el que está dirigido a sus bases, a eso que llaman la América profunda,
eso que llaman las zonas más vastas de los Estados Unidos, de la clase media hacia abajo, la clase trabajadora, esos que están siempre trabajando de más para tratar de llegar a fin de mes, tienen un discurso, o Donald Trump tiene un discurso dirigido a esa gente, porque esa gente, ese ciudadano de los Estados Unidos de América, es el que pone, y estadísticamente está probado, es el que pone la sangre en las guerras. De allí es donde salen los soldados. Allí es donde quedan las madres sin hijos. Allí es donde quedan los hijos huérfanos. De allí es donde salen los soldados. Y Donald Trump le dijo a esa gente que lo que se necesitaba en Estados Unidos era más trabajo, dejar de exportar trabajo a través de los convenios de libre comercio con China y con estos países, y además de eso, retirar a los Estados Unidos de las guerras en Afganistán, en Irak y en otros sitios, y en Siria, porque eso, con eso no ganaba nada los Estados Unidos. Y tú le dices eso al padre de un soldado en Tennessee, en Kentucky, en New Orleans, y evidentemente, y eso no lo saben los demócratas, y eso no lo saben los opinadores, ese familiar dice, yo quiero que mi hijo vuelva a casa sano y salvo, yo no quiero que mis otros hijos vayan a la guerra. Entonces, esas cosas, de alguna manera, nunca te las responde un teórico de la intervención, porque nunca te dicen quién va a pelear esa intervención, quién va a pelear esa guerra. O sea, nunca te dicen que si de verdad Donald Trump va a traicionar su discurso y le va a decir a las madres de Tennessee, de New Orleans, de Portland, que sus hijos tienen que ir a Venezuela, a morirse en Venezuela por un país que esa gente no sabe ni dónde queda. Tenemos un problema más grave de lo que se ve. 9 minutos 30 segundos. No te lo digo a ti, se lo digo a la gente que escribe diciendo que no te dejes lado. Bueno, solamente voy a comentar. No se desilusione, porque si va a haber una intervención, ni Daniel Lara Farías, ni yo, ni usted se van a enterar antes de que suceda la intervención. Eso no es verdad. No es verdad. Napoleón, los Estados Unidos no actúa militarmente en la clandestinidad. De lo que no nos vamos a enterar es del momento en que el cuándo. No nos van a pasar el plan. Eso es lo que estoy diciendo. No se van a enterar de que están preparándose y que están preparando a militares venezolanos en la frontera, o no sé dónde lo estén preparando, o Centroamérica, como prepararon a los cubanos antes de Bahía de Cochino. ¿Okay? No nos vamos a enterar hasta el momento en que venga la intervención, si es que va a venir. Por última pregunta, porque voy a entrevistar ahora a un muchacho, y con él sí voy a discutir porque quiero que él le convenza a la gente de su posición. Se llama Dimitri Belou. Creo que es del grupo de María Corina. ¿Ok? Si no hay intervención armada, ¿hay otra forma de que salga esta banda? Pero, discúlpame, yo no estoy en contra de que haya No. Estoy diciendo que estás en contra. Tú no estás diciendo que estás en contra. Yo lo estoy. Estoy diciendo que va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que es absolutamente necesario. Correcto. Pero ¿hay alguna otra salida? Mira, la otra salida es entregarse, dejarle el país al chavismo. O sea, el chavismo no va a salir por un mecanismo negociado. Y hay otras salidas. Otras salidas es, por ejemplo, una especie de misión imposible, que no sería la primera vez que se hace. Es decir, un grupo cercano a la banda que le peguen unos tiros. Y no es la primera vez que sucede eso. Eso es otra salida. O que seamos más humanos y democráticos, que los apresen, que los arresten. Claro, pero es allí donde tenemos entonces el pequeño problema, o el pequeño gran problema. El problema es Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, el problema son 15 jefes. Yo creo que no. Venezuela tiene una situación que ya hizo metástasis, porque la guerra o sea, no hay que librar una guerra en Venezuela, es que la guerra empezó hace mucho rato, lo que hay es que detenerla. Cuando tú ves los números, una cosa espantosa.
Bueno, tú ves los números semana a semana de fallecimientos en Venezuela por arma de fuego y por distintos delitos. O sea, tú dices, bueno, pero ¿y esto qué es? Y cuando además revisas el contexto de esos números, te das cuenta que unos son por acción de la policía o de los cuerpos represivos del Estado en contra de gente. Otros son enfrentamientos de esos cuerpos del Estado con otras bandas criminales. Y otros son de las bandas criminales contra la gente. Entonces, vamos a suponer que se hace un comando élite de traidores del chavismo y los tipos deciden agarrar a 15 jefes del chavismo, montarlos en un autobús y soltarlos ahí en medio de Washington. Lo dejan ahí frente a la Casa Blanca, los tipos, ¿no? Vamos a suponer que eso ocurra. Ajá, y los pranes de Iri Varela que están en todas las cárceles. Y los delincuentes jefes de bandas criminales, estos nuevos caudillos de las nuevas montoneras, que si el coquí, que si el conejo, que si todo el reino animal convertido en jefe de banda que hay a lo largo y ancho de la geografía nacional. Eso como lo controla. Y además de eso, los reyesuelos de verde oliva, que son estos personajes que se quedaron con una alcabala, la alcabala por donde pasan los camiones de gasolina, y ese señor está ahí enriqueciéndose con eso, cobrándole cada gandola un porcentaje. Está ahí desde muchas décadas antes. Que, no, por supuesto, que por eso que te digo, una metástasis. El caso del contrabando en Maicao es una cosa que no es nueva, ni nos estamos enterando ahorita. El caso del contrabando en la porosa frontera del Amazonas y del estado de Bolívar con Colombia es una cosa que no es de ahorita. Pero la pregunta es, sacando nada más a los jefes a Diosdado, Nicolás Maduro, Silvia Flores, Tarek El Aizamí y 10 más, se acaba el problema. Yo creo que el problema es mucho más grande. Aquí va a haber el problema de orden público que va a haber en Venezuela al saberse que ya la mayor amenaza que hay a la caída de un régimen en todas partes del mundo y en todos los tiempos es la anarquía. La anarquía se vivió a la caída de Medina Angarita. La anarquía se vivió a la caída de Pérez Jiménez. La anarquía se vive en momentos como esos. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién lo va a controlar? Entonces es allí donde hay que pensar. Dimitri y está dispuesto a que peleemos, ¿no? No porque seamos enemigos, porque estábamos desayunando aquí en la casa. Te tengo que dejar y la amenaza es que si sigues hablando, aquí tengo la foto de Ramos Aluz sonreído para sacártela. Yo no voy a caer en provocaciones, ¿verdad? Que tengas un feliz fin de semana. Mañana seguimos. Gracias. Daniel Lara Farías, señor. Él es Dmitry Belov, hombre medio ruso, empresario y activista por los derechos humanos, perteneciente a 20 Venezuela, de hecho es coordinador de organización en Miami de 20 Venezuela. Tienes esposa, 2 hijos, tienes que vivir en el exilio, eres empresario. ¿Por qué estás metido en un partido político? Creo que para lo que vamos a tener que vivir todos en Venezuela y la reconstrucción de las instituciones y lograr un quiebre histórico que permita refundar la república, los venezolanos tenemos que comportarnos de manera política, involucrarnos en los asuntos públicos de manera de exigir desde adentro la transparencia, de manera de exigir desde adentro el cumplimiento de las leyes, de manera de exigir desde adentro que haya una lógica social de convivencia que
pueda rescatar al país desde lo más profundo. Eso en teoría se ve muy bonito, muy lindo. Es más, yo creo que todos los partidos políticos le dicen a sus jóvenes eso, pero tú tienes 40 años. Sí, tengo 40 años y creo que una de las grandes fallas de nuestra generación fue no haberse involucrado en política. Y hoy lo ves como miles de jóvenes venezolanos, en el exilio o no, están involucrados, se están involucrando cada vez más en el activismo político, porque es que nos tocó todo. La política nos tocó la economía, nos tocó el bolsillo, nos tocó las viviendas, perdimos la patria, perdimos nuestro terruño, perdimos nuestras amistades. O sea, hoy estamos desplegados por todo el mundo. ¿Y qué se puede hacer desde el exilio, Se puede hacer de todo. por ejemplo? Bueno, nosotros desde 20 Venezuela estamos llevando a cabo una serie de acciones para lograr justamente ese desalojo de la dictadura, apoyando, y bueno, tú lo sabes bien, esta campaña para que se forme la coalición militar humanitaria en Venezuela, de carácter humanitario. Estamos también apoyando con otros movimientos y otras organizaciones la reeducación de la ciudadanía en pro de la libertad, en pro de la libertad económica, en pro de las libertades civiles. ¿Por qué tú todavía tienes esperanza de que haya intervención humanitaria si todavía hace unas horas el ministro de Defensa brasileño, que tiene muy buenas relaciones con el ministro de Defensa venezolano, porque el presidente interino no tiene ministro de la Defensa, o no quiere tener ministro de la Defensa, ya dijo que no apoyaba la intervención humanitaria? Mira, Napoleón, Y eso es Brasil. La naturaleza criminal del régimen no se va a desaparecer, no va a desaparecer porque hay un acuerdo chucuto en la asamblea, no porque la fracción del partido criminal que está hoy en el poder en Venezuela vuelva otra vez al Pero Guaidó dio la bienvenida, es el presidente interino. le da la bienvenida, y lo venimos denunciando, y ha llevado a cabo una serie de pasos que, a nuestra forma de ver, han retrasado el logro de la libertad de Venezuela, y así se han demostrado. Desde el enero estamos solicitándole a la presidencia interina que abiertamente active el artículo 187.11 de la Constitución, que a nivel regional active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y que a nivel mundial se hable claro en la ONU y se hable del R2P de la responsabilidad. Pero protegida. Evidentemente no lo quieren hacer, no están de acuerdo, o consideran que todavía hay miedo tiene que a la haber, justicia. o Hay consideran miedo que a una todavía debe haber tercera- algunos muertos más. No, hay miedo a la justicia. En Venezuela lo que está pasando es que hay una clase política que no quiere que se sepa lo que allí ha pasado estos 20 años. Y los hay del partido criminal del régimen, y los hay también de este lado de la acera. Necesitamos que haya una intervención humanitaria en Venezuela para poder salvarle la vida a los venezolanos, para poder lograr la libertad, pero también para que haya de alguna forma una auditoría externa, un tercer factor que permita equilibrar la balanza. Ok, se necesita eso, pero evidentemente ni Guaidó, que él es el vocero de los dirigentes de la mayoría de los partidos, y que mayoritarios, porque los partidos son minoritarios todos, pero los que no son tan minoritarios no están de acuerdo con esa intervención humanitaria. Supongo que, entre otras cosas, porque para que hubiera una intervención humanitaria, bueno, primero tendría que haber unos militares venezolanos que los entrenaran y armaran en el exilio, ¿no? Y después vendrían los catiritos y los colombianos, supongo, si es que Colombia va a intervenir militarmente. ¿Ok? Y supongo que entrarán por Colombia, porque no van a entrar por Brasil, que es que prácticamente es una selva. ¿Ok? La Amazonia. Evidentemente no quieren esa intervención humanitaria. ¿Por qué tú estás tan esperanzado de que va a haber? Tú acabas de darle justo en el punto con... Además, ojo, internacionalmente dirán, bueno, pero si los que están allá adentro, que supuestamente están luchando por la salida de esta banda de delincuentes del poder, no quieren una intervención humanitaria, entonces, ¿por qué nosotros vamos a ofrecer una intervención humanitaria si eso lo tiene que pedir justamente la gente que no la quiere?
el régimen no va a cesar en su afán criminal y en ese manejo de mafias. Ya se le está saliendo. Yo no hablo del régimen, yo hablo de Guaidó y el grupo de dirigentes políticos por conocidos pero internacionalmente. son minoría. Y que Napoleón, tú lo pero acabas de son los decir. que representan en los, ¿cómo se llama? En los diferentes La partidos del mundo y ciudadanía, gobiernos. los ciudadanos nos estamos imponiendo y tú ves cada vez más ciudadanos no siguiéndole el juego ni al régimen y tampoco al gobierno interino. Mira la popularidad de la presidencia interina cómo ha caído en los últimos meses. Eso te da a saber que la gente no está acompañando esa búsqueda de cohabitación que ellos están proponiendo. La gente está apoyando y cada vez más la intervención humanitaria. Los países internacionales, para poder intervenir humanitariamente, eso de humanitariamente debe ser como la misma intervención humanitaria que hubo en la Segunda Guerra Mundial con los rusos, americanos, australianos y Pero demás. salvaron Aparte del día de... Sí, lo que quiero decirte es que son militares. Esos grupos que están allí, esos partidos que vienen de la MUD, o como si es que todavía existe eso, no les interesa que los militares tomen el poder porque evidentemente van a arriesgar su vida y después se la van a dar a esta gente. Mira, los métodos a nivel internacional, a nivel regional existen y tú los conoces. El TIAR se está activando. Sí. La ciudadanía tiene que presionar. El TIAR no puede hacer absolutamente nada si Guaidó sí y su puede. gente no pide la intervención humanitaria. Pero se está haciendo. Pero ¿por qué nos Mientras- vamos a engañar? No es que no es un engañemos. engaño. Ah. El poder lo tenemos nosotros y si no lo ejercemos. El poder no lo tenemos nosotros. Sí lo tenemos, Napoleón, El y cada vez poder tenemos que en la que- diplomacia internacional para que haya una intervención humanitaria lo tienen los representantes. Los representantes tienen que cierto, responder a la voluntad de quienes que representan. por cierto, en las Naciones Unidas el presidente es Maduro, no es Guaidó. Porque Venezuela tiene dos presidentes, uno que tiene las armas y que está en Miraflores y otro que fue designado muy constitucionalmente o lo que tú quieras, ¿no? Por la Asamblea Nacional, ni siquiera como presidente, por cierto, porque no quisieron que él fuera presidente, sino ellos son los que gobiernan. ¿Cómo se llaman? Los que, bueno, gobiernan, los que deciden las cosas, pero no tiene las armas. Napoleón. O sea, yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible contigo para que nos convenzas de que sí hay futuro. Napoleón, lo que te quiero manifestar es que el caos, la catástrofe que vive en Venezuela no va a cesar. No. Porque tú agarres y coloques a unos diputados de nuevo en el hemiciclo. Sencillamente lo que va a pasar es que la crisis se va a agravar y esa salida que están retrasando va a llegar. Tiene que llegar porque... ¿Pero qué hizo la Asamblea el flujo- Nacional? El flujo de venezolanos saliendo por la frontera sencillamente va a aumentar cada día. Sí. Y es una catástrofe regional, es un problema de terrorismo a nivel regional. Sí. Y los países no van, sencillamente, se va a agravar la situación hasta que van a tener que intervenir. Todo el flujo de acontecimientos va para allá. Ajá, ¿por qué no intervinieron a Cuba, que Cuba era la que estaba financiando las guerrillas Cuba en los es una países? isla. En Venezuela los no, países. Bueno, pero fíjate no que salen intentaron 4.500, intervenir en Cuba. no salen 4.500 con cubanos todos los Eisenhower, días. con Eisenhower trataron de intervenir por Bahía de Cochino. Como hubo un cambio de gobierno, entonces John Fitzgerald Kennedy lo paró y aquello se vino para abajo, metieron preso. Una relación Ajá. costo-beneficio. Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela. Venezuela sí se puede convertir en motor de la región o puede hundir a la región. Venezuela estratégicamente y geopolíticamente tiene mucho más que ofrecer que Cuba. Entonces, estamos frente a dos escenarios totalmente distintos. Estamos ante Yo me recuerdo lo que nos decían los cubanos, es que esto es como Cuba. No, nosotros no somos Cuba. Como deben estar diciéndole a los mexicanos, a los venezolanos, miren que ustedes están siguiendo los pasos con López Obrador. No, nosotros no somos podemos Venezuela. convertirnos en un factor liberador de la región o podemos convertirnos en un factor que termine de hundir a la región. Sí, pero ¿por qué tú crees que va a haber una intervención humanitaria? Porque es que es lo correcto. Es el deber ser. Es lo que hay que hacer. Lo correcto. ¿Y cuándo en política se hace lo correcto? Napoleón, nosotros tenemos como ciudadanos tenemos que avanzar en función Claro, de eso. estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si no hacemos los ciudadanos lo correcto, entonces ¿a quién se lo vamos a dejar? No sé. A los políticos Bueno, que supuestamente nos representan. Pero es que nosotros tenemos que ser la voz que lleve a cabo la exigencia. Ok, vamos a ver. Guaidó entonces le va a pasar lo mismo que a Capriles y a Leopoldo López. ¡Plá! Se va a venir para abajo. Si Ok, se sigue y colocando entonces- de espalda a la ciudadanía, le va a pasar lo mismo
que a Capriles y que a Leopoldo. Pero ¿qué otra cosa puede hacer Guaidó si no tiene las armas? De milagro está libre, de milagro no está preso. Y a mí que no me vengan a decir que es cómplice del gobierno, que lo prueben. Los que pero digan que es cómplice, que lo prueben. Napoleón, tiene que haber voluntad política. Si tú no muestras, si tú no pides ayuda, entonces ¿quién te Él está pidiendo, ellos están pidiendo ayuda y la han logrado la ayuda. Fíjate que ahora es reconocido por más de 50 países. La ayuda militar. Mira que las sanciones económicas sí han afectado. Siguen retrasando el punto clave donde vamos a lograr el quiebre histórico. ¿Y no será que la diplomacia tiene un tiempo muchísimo más lento que la vida de la gente, que la salud de la gente? Estamos de acuerdo. Y somos los ciudadanos a nivel mundial, los venezolanos que estamos, 4 millones de venezolanos en el mundo, que tenemos el deber solamente moral por la de política, hacerle ver al mundo que nosotros no podemos solos. Sí, pero se necesitan unas medidas para que el mundo pueda intervenir. Si es que esta gente quiere que intervenga militarmente. Exijamos la aceleración de esas medidas. ¿Y por qué crees tú que no lo están exigiendo? Esta semana hubo una delegación de nosotros reunida con el embajador Tarre y con el embajador Vecchio, justamente pidiéndoles y exigiéndoles al mismo tiempo como venezolanos que aceleren todos los pasos ¿Y que Tarre hay que dar. y Vecchio qué dijeron? ¿Qué Bueno, cara pusieron? Eso es, yo quiero que sea el representante de 20 Mundo quien dé la... O sea, que no lo quieres decir. No, es que no, Así no, será. No es mi Así papel, será no lo es mi que papel dijo. decirlo. Pero el embajador Tarre se ha mostrado a favor de acelerar De acelerar. estos procesos que se dan. Pero si ya están hablando de elecciones, chicos. Nosotros, no. Ya hoy en día estamos todos, creo que hoy en día más alineados que hace unos meses, en cuestión de que aquí tiene que haber... No, yo no hablo de cese de la usurpación, hablamos de desalojo del régimen, porque aquí tiene que ser un desalojo forzado. Aquí no podemos hablar de un cese porque sabemos que ellos no se van a ir, con todas las sanciones que han y no se han ido. Y no se han ido porque no tienen a dónde irse. Nosotros no tenemos que ofrecerle la seguridad para que se vayan, porque sencillamente en cualquier país del mundo los van a agarrar. Entonces aquí tiene que haber un desalojo forzado de esos criminales. Sí, pero no lo hay. Pero lo va a haber. Pero es que tú eres Adriana así. Lo va a haber. Napoleón, no podemos pensar, no podemos permitir que el mundo se comporte de esa forma. Nosotros tenemos, unidos, nosotros tenemos poder. Pero cuando tú me Y tenemos dices, que mira, llevarlo a perdona cabo. porque yo soy abogado del diablo aquí, ¿ok? Y quiero que convenza a la gente cuya posición estoy adoptando yo, aunque no estoy de acuerdo con esa gente, ¿ok? Porque son muy radicales y sumamente pesimistas, vamos a estar claros. Pero una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se puede hacer. Nosotros estamos obligados a hacer lo correcto. Nosotros estamos obligados a hacer lo correcto. No tenemos otra opción. En este momento, los ciudadanos venezolanos tenemos el deber, no solo moral, ético e histórico, de dejar ese pesimismo a un lado, de esperanzarnos, de abrazar las banderas de lo que es correcto, de lo que es debido y rescatar la República. Y esa persona que te está viendo que se está lo debemos a totalmente de nuestros hijos y se lo acuerdo debemos a nuestra contigo, historia. que está totalmente de acuerdo contigo, pero está en su casa y está desarmada, ¿qué es lo que puede hacer? Proponle cosas para hacer, que puedan ayudar a salir solamente del gobierno. Nosotros como 20 Venezuela sino de estamos la apoyando crisis. una iniciativa ciudadana ¿Cuál es? que se llama el R2P Now Venezuela. Ingrese a esa página web www.r2pnowvenezuela.com. Imprima las Now cartas. es N-O-W, ahora en inglés. Imprima las cartas y envíeselas a los representantes locales. Exíjale a cada uno de sus representantes locales en el país donde esté, a ese canciller, a ese ministro, exíjale a ese senador, a ese congresista, la ayuda que tanto requiere Venezuela. Imprima las pancartas que ahí está y en cada evento con su comunidad de venezolanos, si es activo en la comunidad y si no es activo, actívese, porque cada ¿Qué voz es activarse? cuenta. Activarse es unirse a otros venezolanos y identificar esos eventos que hay en esa comunidad y aparecer allí con las pancartas. ¿Qué van a hacer los medios? Los medios se van a acercar a usted. Y usted en ese momento le explica las razones por qué nosotros necesitamos esa ayuda, esa coalición internacional militar para poder liberar a Venezuela. Y en ese momento llevar a cabo un proceso de transición para poder más fácil convertir a Venezuela de proyecto a esa realidad
de bienestar para todos nosotros. Eso que tú dices no es más fácil que organicen 20, 30, bueno, aquí una manifestación de 30 ya es una gran manifestación, vamos a estar claros, Es correcto. ¿no? Excepto Martin Luther King, que logró lo que logró con esas miles de personas allá en Washington. Pero después de recibir atentados, después de recibir patadas, después de estar en preso una y entrevista toda la decirle que cosa. eso es imposible. Ok, entonces, 20 o 30 y que vayan al periódico local, ¿no? A protestar enfrente del periódico y entonces bajar a un Es reportero válido. y le va a decir el reportero qué es lo que está pasando. Bueno, que queremos que se nos escuche porque hacemos eso, es más fácil. Totalmente válido y totalmente válida tu sugerencia. Bueno, ahí tienen otra idea más de cómo podemos convertirnos en la voz. Sé la voz, conviértete en la voz. Cada uno de los ciudadanos venezolanos tenemos un papel hoy en día histórico. No importa de dónde vengas, no importa lo que hagas, todos tenemos que convertirnos hoy en activistas políticos Y otra cosa, por la liberación de que Venezuela. si van a acusar a alguien de la oposición, de ladrón, de vagabundo, de lo que sea, que tengan pruebas de eso. Totalmente, Porque totalmente. lo que han hecho la dirigencia política, no solamente en Venezuela, porque yo lo estoy viendo aquí también, y lo vi en España, y lo estoy viendo en varios países cada vez que hay elecciones, es embarrarse mutuamente a ver quién llega al poder, que es lo único importante. ¿Cuál es Entonces, el lo que antónimo hicieron de los político? partidos políticos en Venezuela en los últimos 40 años es ir a los medios de comunicación a insultarse. Entre Yo ellos te mismos. llamo ladrón, pero tú no me respondías con un abogado, ¿no? Y no me demandabas para que yo probara a ver si era verdad que tú eras ladrón. Sí. Porque es que la infama que tenía, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez de ladrón y murió pobre. ¿Dónde está el dinero de Carlos Andrés Pérez que tanto se robó? Bueno, ¿dónde Eso está no el quiere dinero? decir ¿Dónde está el que dinero? gente que trabajaba con él, ¿no? No haya robado, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay un fenómeno en Venezuela muy particular, que es en Venezuela mucha gente se busca el beneficio por proxemia al cacique, por proximidad al cacique. Y eso no quiere decir otra cosa, sino que yo busco estar en ese círculo de poder alrededor de la persona que gobierna. Y esa persona que hacer gobierna negocio. es feliz, exactamente, y esa persona que gobierna es feliz repartiendo esos favores a ese entorno. Y eso es parte de ese quiebre histórico que nosotros estamos buscando para poder llevar a Venezuela un país de instituciones, un país de normas, un país de reglas que permita una convivencia sustentable en el largo plazo. Ahora, esa gente que está en esa generación no piensa como tú, ni tiene la imagen de la política ni del mundo como la tienes tú. Esa gente piensa que si el presidente es de mi partido, para empezar, el ministro de Hacienda tiene que ser de mi partido, porque ahí es donde se reparte el dinero. No, ahí hay un gran error. ¿Cómo? No, el gran error es creer Hay que tú un puedes gran llegar error. y que ellos no van a intentar a como dé lugar que María Corina Machado no llegue a gobernar ni tenga poder. Vamos a estar claros. Ahí es donde la fuerza es parte de lo que ese gobierno, esa transición, tiene que imponer la legalidad, tiene que imponer las leyes y poder en esa transición llevar a cabo el ¿Y marco cómo legal impone la legalidad y las leyes si la justicia Con la está cooperación totalmente internacional. podrida? con la cooperación Desde hace internacional. tiempo, no solamente desde Chávez, de antes de Chávez ya Es estaba por eso muy que mal. nosotros exigimos la cooperación internacional. No podemos solos reestructurar al país. Ajá, ¿cómo? ¿Qué proponen ustedes? La refundación de la Ahora, República. llegan en la hipótesis de que puede llegar ustedes al poder y que los dejan llegar al poder y que sus principales enemigos van a ser los otros partidos. ¿Ok? ¿Qué piensan hacer? Lo primero es reducir el tamaño del Estado. Ah, claro. Sí, pero Darle la la mentalidad libertad al o sea, que ciudadano. ustedes no son socialistas. Es el único partido de Totalmente. Venezuela que por primera vez no es socialista. Es lo opuesto. Ajá. Nosotros somos libertarios. Es un partido libertario republicano. Nosotros creemos que el Estado debe ser muy pequeño. Creemos que todo lo que pueda ser privatizado debe ser privatizado. Nosotros creemos en que el individuo tiene el derecho de ejercer sus libertades económicas, sus libertades civiles, en el marco de la legalidad, y eso lleva también unas responsabilidades. Y la cooperación se hace entre individuos, entre personas privadas. Tú cooperas ¿Y empresarialmente. cuántas personas tendrá ese partido? Porque eso va exactamente en los conceptos que hemos aprendido, para empezar, de la Iglesia Católica, ¿no? Pobrecito el pobre porque es pobre, vamos a darle un pescado, pero no a enseñarlo a pescar.
¿no? El rico es malo, ¿no? Ser rico es malo, no, lo que es malo es ser ladrón, narcotraficante, asesino, etcétera, pero ser rico es malo, etcétera. ¿Dónde vas a sacar esa gente que Yo no, sí creo que no, nosotros porque como el venezolanos socialismo, tenemos... el socialismo es una religión, Sí. ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a cambiar la mentalidad de esa gente? ¿De dónde la vas a sacar? Son procesos, son procesos. Yo creo que venimos de un proceso de aprendizaje muy grande. Esas personas que han caminado miles y miles de kilómetros para poderse establecer en un país donde están llegando y saben que la única forma de surgir es con el emprendimiento constante, con el trabajo constante, con la vida austera, la buena administración y siendo inteligente, han aprendido una enorme lección de vida. Todas esas personas que hoy están trabajando, barriendo hoteles en Perú, en Ecuador, trabajando como barbero cuando de repente era arquitecto en Venezuela, todas esas personas hoy en día son el capital humano más grande que tiene el país, porque todas esas personas se han dado cuenta primero de sus capacidades, segundo de su capacidad de superar una situación catastrófica como la que estamos viviendo, y tercero, que están claros que la única vía sustentable de hacer crecer una nación es a través de las cosas que nombré, del emprendimiento y el trabajo constante y honesto, de la administración austera y de trabajar inteligentemente y en el marco de la ley. Ese es el final de una película de Walt Disney, No, lo que me estás diciendo. eso es el deber ser de lo que está plasmado en nuestra Constitución. Sí, claro. ¿Y quién respeta la Constitución? Nosotros tenemos que ser los primeros garantes de la Porque lo primero que Constitución. pasó cuando cae Pérez Jiménez y viene el primer gobierno, el de Rómulo Betancourt, fue que hubo un montón de artículos de la Constitución que estaban invalidados y estuvo por décadas invalidadas esos artículos de la Constitución. Lo que quiero decir ¿Quién es que respeta la hoy Constitución en la Venezuela? Constitución venezolana, ese proyecto que se llama Venezuela plasmado en nuestra Constitución, hoy no existe. Hoy no existe. Venezuela, hoy Ok, como la conocemos, ¿cómo lo no vas a existe. restituir? Tenemos que ¿Con qué revivirla. poder? El pueblo, ya me vas a decir el pueblo. Ajá. Nosotros primero que no hablamos de pueblo, hablamos de ciudadanos conscientes, ciudadanos Bueno, involucrados, para ciudadanos que activos. haya ciudadanos hay que aprender a ser ciudadanos. Y para, tenemos, para ser exactamente, pueblo y hay que nacer en el sitio. Y para ser en el pueblo ciudadanos donde uno tiene nace. la gente que ejercer sus derechos políticos. Ajá. Y este es uno, el manifestarse, el exigir y el exigir también a la comunidad internacional, porque también hay unos estatutos a nivel internacional que exigen la responsabilidad de proteger cuando un país está en peligro como el nuestro. Entonces nosotros, los ciudadanos venezolanos, tenemos ese deber y tenemos que llevarlo a cabo. ¿Es eso o perder la república? Y perder la república no es una opción. Sí, pero hay una enorme posibilidad. Mientras haya una persona recordándole a los demás que eso puede ser un proyecto, Venezuela se mantendrá viva. Y nosotros tenemos que ¿Con mantenerla qué viva. poder? Bueno, vamos a suponer que, oh sorpresa, primer milagro, los bolichicos, los narcotraficantes, etcétera, permiten que, y los otros partidos permiten que María Corina llegue a la presidencia, porque tú estás en su grupo. ¿Ok? ¿Con qué poder va a poder cambiar lo que tú estás diciendo que hay que cambiar? Nosotros hablamos, como te dije, nosotros hablamos ¿Con de qué esta poder? etapa, de esta etapa de solicitar la ayuda internacional, solicitar la fuerza para poder reestructurar al país, para poder refundar las instituciones. Las instituciones de Venezuela están podridas, desde lo más Bueno, básico. pero no me has contestado, claro que están podridas, pero yo te digo, ¿con qué poder vas a cambiarlas? Y esa transición se lleva a cabo en proceso, y uno de esos procesos está la reestructuración de la Fuerza Armada. Por cierto, están podridas desde antes de Chávez. Sí. Vamos a estar claros. Sí, pero la podredumbre... Y hay quien dice Desde la que están llegada de podridas Chávez. desde Sí, ha la habido- colonización española. Y por eso nosotros hablamos de un quiebre histórico. Nosotros tenemos que llevar a ¿Con cabo... qué poder? Con- Yo estoy por de acuerdo eso contigo, estamos se necesita pidiendo- un quiebre histórico. Por eso Pero lo que estamos quiero es que me pidiendo la diga- ayuda Ajá. internacional. Tiene que haber esa Militar, fuerza. aparte claro. de esa. Tiene que haber... Bueno, pero es que ese es el comienzo, Napoleón. Tenemos que comenzar es por allí. Porque por otro lado, ese sería un gobierno de transición, o ya después de un gobierno de transición No, después de un vendría. gobierno de transición. Es un ¿Y proceso. cómo debe ser ese gobierno de transición, Ese gobierno de transición tiene... según tu punto de vista? Sí, ojo, este es mi punto de vista Por eso te personal. pregunto. Y nosotros tenemos que llevar a cabo por lo menos un proceso de 24 meses al menos, donde hay que reestructurar mínimo, Ajá.
donde hay que reestructurar, uno, el poder electoral en todo, porque el problema del poder electoral es el registro electoral. Tenemos a más de 600.000 personas de entre 95 y 125 años ahí involucradas, ahí junto con votando. el poder electoral tienes que Tenemos que reestructurar la limpiar Fuerza justicia. Armada. Tenemos que reestructurar. Bueno, se la hace en la Fuerza Armada porque no existe Fuerza Armada. Los tribunales, la fiscalía, o sea, es un ¿Y trabajo. cómo lo haces? ¿Cómo vas a escoger gente independiente y no que te sonría a ti? Venezuela tiene una capacidad, tiene un inventario de profesionales hoy regados por el mundo enorme, ofreciendo los incentivos adecuados. Muchos de esos venezolanos que están afuera van a regresar, quieren regresar y quieren volverse a instalar en Venezuela. Nosotros lo que tenemos que ofrecer, ser competitivos, uno. Tú no le vas a ofrecer a alguien que está establecido. La dictadura de esa junta militar, supongo, presidida por una persona ya mayor, que no tenga aspiraciones a gobernar los siguientes 5 años como candidato, como presidente ya elegido por el ciudadano, como dices tú, que tenga capacidad para para pensar en decisiones, no que cualquiera que sepa leer y escribir haya nacido en Venezuela, que eso ni siquiera es importante ya, porque allá está Maduro, que es colombiano, ¿ok? Y que esté casado. No sé si tener un amante es fundamental, pero por lo menos según la Constitución no. Pero ha sucedido. Mira, esa persona tiene que llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Ese dictador de derecha, porque tiene que ser de derecha, porque si es de izquierda es lo mismo, ¿ok? Que no es socialista, entonces tiene que ser libre pensador, ¿ok? Ese señor, esa dictadura que va a cambiar todo eso, que es la única que pueda hacer eso, porque democráticamente no lo vas a poder hacer, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? El tiempo que tenga que estar para lograr a cabo la transición. El tiempo que tenga que estar, ¿cuánto crees tú que es? Un proceso de entre 24 y 48 meses para poder lograr sentar las bases de un gobierno democrático. 24 meses son 2 años nada más. ¿Tú crees que vas a sacar del suelo No. de la infraestructura? Estamos hablando de sentar las bases para poder llevar a cabo un proceso de reconstrucción. ¿Y cuáles son los primeros pasos? Lo primero es aplicar el concepto de justicia transicional. ¿Qué es eso? Es un concepto donde tú llevas a derecho todo el desmadre que viene dándose a cabo, pones a derecho a todos los factores y a partir de allí juzgas lo que haya tenido que juzgarse y arrancas de nuevo con lo que pueda pasar la línea, digámoslo así, de la legalidad. Nosotros conocimos a Manuel Quijada, era nuestro amigo. Dejó de serlo cuando hizo lo que hizo, por lo menos en el caso mío, que no le volví a hablar. ¿Ok? Pero Manuel Quijada, cuando proponía los cambios que necesitaba el país, y etcétera, mucho antes que Chávez saliera a relucir con la constituyente y demás, lo hacía honestamente. Y entonces lo puso Chávez, que no lo soportaba, que no lo quería, ni nunca lo quiso. ¿Ok? Él seguía insistiendo porque él creía que podía cambiar el país y la justicia del país. Y lo hizo peor. Se puso todavía peor que como estaba con los adecos y los copellanos. Mira, yo creo que nos garantiza de que no vamos a estar peor, que van a poner exactamente, que tú vas a ser el encargado porque eres un tremendo abogado, lo que tú quieras, pero empiezas a poner a la gente, primero que tú conoces, es decir, tus amigos. Y resulta que tus amigos a lo mejor son tus amigos cuando no hay dinero, pero cuando hay dinero de por medio, entonces son tus amigos honestos. ¿Cómo haces para conseguir todo ese gentío que se necesita? Bueno, obviamente no es un proceso de un día, no es un proceso ¿Tú estás hablando que es de 2 años? No, de sentar las bases, Napoleón, de sentar las bases. El proceso de reconstrucción de Venezuela va a llevar años, va a llevar muchos años, y es un proceso de evolución como país, como nación, como ha pasado en muchos de estos países que han sido avasallados por una catástrofe, no de la magnitud de Venezuela, pero sí. Pero tú no sientes que tú estuviste en ese partido, Leopoldo López, no, yo no, que no nunca, vas a decir, nunca, es primera pero vez que yo cercano milito o no. Yo he colaborado con muchas organizaciones. Yo hubiera estado cercano de Leopoldo López en el 2014, vamos a estar claros. Ok, luego lo llevan preso porque se convierte en un peligro para una dictadura, y lo lógico es que en una dictadura haga eso. O es que Pérez Jiménez, que era una dicta blanda y era nacionalista y no le vendió el país ni a los cubanos, ni a los norteamericanos, ni a nadie, ¿ok?
¿cómo se llama? Él metía preso a la gente que trataba de desestabilizar el país, los adecos y los comunistas, que eran los que inclusive conspiraban y pudieron hacer uno que otro atentado. Pero es que Perfecto. hoy conspira Ajá. la gente hasta dentro de Miraflores. O sea, el tema de Venezuela. Ajá, lo que quiero decir con Leopoldo López es, tuvo ese poder, esa cosa, y ahora que le correspondía en esta cosa especie de gobierno que anunció, él se queda como el verdadero presidente y la mayoría son gente de su partido, es decir, que son sectarios. Eso está acusado de sectarismo. Al revés, ¿qué pasó con Leopoldo López, que es un tipo brillante? Es un tipo brillante. Nosotros creemos que esta oportunidad que se nos brinda para, primero, lograr la libertad de Venezuela y segundo, para poder refundar esa nación, tiene que ir acompañada de los más capaces, no de los más amigos. Pero Leopoldo López es muy capaz. Bueno, es capaz para algunas cosas, pero para otras cosas Bueno. hay que colocar a la persona que sea capaz en esa área. Y debe haber un consejo, al principio, un consejo de gobierno que lleve a cabo esa transición. No puede ser un tema de un solo hombre. Y tú estás claro y de acuerdo con Totalmente. eso. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy Entonces, haciendo abogado del diablo para que convenzas a la gente que no Pero es está que de acuerdo contigo. La gente está convencida, porque si no, no la vienes gente aquí. está clara, la gente está unida. Y hoy tú revisas las calles de Venezuela, haces estudios, consultas, nosotros lo hacemos cada 6 meses y vemos la opinión de la gente y la gente está de acuerdo con una salida, con una coalición internacional Una militar. intervención armada. Están de acuerdo. Revisa hoy las Pero calles de yo he visto Venezuela. muchísima gente que dice no, porque eso No, van a te matarnos. puedo mostrar estudios y viene una hasta dictadura mira, militar y todas esas cosas. Ni Seija puede ocultar la verdad. Ni Data Analysis puede ocultar la verdad. O sea, no lo pueden ocultar porque es que la gente en Venezuela está unida. El venezolano, el ciudadano venezolano está claro. Y cuando dicen, no, que los partidos políticos sí son minoría. Y los ciudadanos venezolanos que quieren la libertad somos mayoría. Los ciudadanos venezolanos Pero no es suficiente. es suficiente si No, nos porque no cae el activamos. régimen. Nos activamos y Pero si solicitamos los al venezolanos mundo están en ese la apoyo. calle desde con mis hijos no te metas. Bueno. En Venezuela han salido a la calle Napoleón, los pero ahí tú lo ciudadanos, estás diciendo. clase Nosotros media, tenemos que pedir el clase apoyo pobre, internacional. las vírgenes, los ciclistas, la bandera. Imposible. Hubo más de 1 millón de personas yendo hacia Miraflores. Cae el régimen porque se fue. ¿Qué nos falta hacer entonces? ¿Qué Se fue Chávez nos con el falta rabo es- entre las piernas. Al tercer día resucitó y regresó. Oh, sorpresa. Y ahora el villano es el presidente de 3 días. Pues el Alzheimer me está pegando. Carmonestanga. Y ahora el villano es Carmonestanga, ¿no? Cuando no era un villano, él sacrificó su carrera y todas esas cosas, y a él lo llamaron y dijeron, necesitamos que tú estés allí, y ahí se puso. Y él no redactó eso, Y la creo gente yo. no lo quiere. No, él no redactó eso, por cierto. Ok, y entonces, ya está viviendo en el exilio. ¿Qué me estás diciendo ¿Qué con te todo estoy diciendo? eso? Que tenemos que ir por la vía que no hemos probado hasta ahora. ¿Cuál? La formación de una coalición militar internacional. Sí, pero eso no depende solamente de la dirigencia venezolana, que no está de acuerdo públicamente por lo menos, y esas son sus declaraciones. hay una dirigencia venezolana que está totalmente en contra. Bueno, exactamente la que representa a la oposición ¿A quién representa? venezolana. No representa Claro, en los totalmente a la- países, en los gobiernos, en la Y OEA. es por eso que se está en- haciendo un trabajo con las autoridades legítimas del país. Y esa fue la labor que esta semana estuvo haciendo el grupo de 20 Mundo, llevando a cabo el mensaje de la mayoría de los venezolanos. Y la mayoría de los venezolanos está exigiendo la formación de una coalición militar que pueda liberar a Venezuela. Y vuelvo a repetirte porque estás como el cuento del gallo pelón. Vuelvo a repetirte, para hacer una coalición militar Pero es que se tú sabes lo necesita... mismo. No, porque es que me estás repitiendo lo mismo. Se necesita que el supuesto gobierno interino y presidente interino, supuesto digo, no porque no crea que no lo sea, sino porque las Naciones Unidas no lo quieren así, no lo consideran así. Tiene que haber Ese uno- tiene que pedirlo. Entonces, lo que estoy diciendo es que a lo mejor sí lo va a pedir, pero tiene que cubrir una serie de etapas para que y para por fin decirlo, porque mientras él no lo pida,
Y No, vuelvo no con el va a haber gallo una pelón. colección internacional, Y es muy sencillo. Desde enero nosotros le estamos exigiendo a la Asamblea Nacional, que es el poder que nosotros reconocemos, y a la presidencia interina, que es el poder que nosotros reconocemos, les estamos exigiendo la activación del artículo 187.11. Estamos haciendo la tarea y necesitamos que todos los ¿Y por qué venezolanos crees que apoyen. no la activan? Porque hay un grupo que le tiene miedo a la O porque justicia. no es el momento. Bueno, siempre va a haber un grupo. Mira, en el mundo entero, dentro del narcorrégimen, dentro de ellos están todos divididos. La diferencia entre estos que se dicen comunistas o socialistas o izquierdistas es que todavía siguen trabajando como minorías. Aunque no lo sean, ¿ok? Y además es un son gran unos sindicato de ladrones, son una cuerda de ladrones, como sucedió con Lula, por ejemplo, que era un tipo brillante que todo el mundo quería en su primer gobierno y se convirtió en la mafia, ¿no? Que corrompió aún más, ¿no? Los Pero eso es lo que hace gobiernos el socialismo a nivel latinoamericanos, mundial. ok, ellos están divididos. También en la oposición, porque eso es humano, y más aún Claro, y es la gente democrático. democrática que discutan. Entonces, ahí va a haber más de un vendido, más de uno que está trabajando para el régimen, ¿no? Ahí debe haber una discusión, porque entonces no sería una democracia interna. Tiene que haber Aunque en los discusión. partidos políticos no hay democracia interna. Porque en los partidos políticos, sí, el candidato que gana, si es que hay elecciones, el candidato que gana no está, no es la de confianza de los dirigentes del partido, le quitan ¿cómo se llama? El triunfo. Y si no, que lo diga Luis Herrera en el Radio City, por ejemplo. ¿Ok? Y si se alebresta mucho, no solamente lo destituyen de la presidencia, Sino que le sino hacen que un juicio además lo político. votan del país, lo votan del partido y lo llaman ladrón, como hicieron con Carlos Andrés Pérez. Mira, las discusiones hay que darlas, pero tenemos una realidad que es avasallante y es la cantidad de venezolanos muriendo hoy Sí. por falta de medicamentos, por falta de comida, porque hay una desnutrición enorme. ¿Y tú crees que eso le importa al mundo? Y, Tenemos que hacer y los transporte. millones de soviéticos que murieron, unos por hambre, otros mundo- al norte de Rusia, congelados por el frío porque eran enemigos del régimen o los acusaban de ser enemigos a alguien que les caía mal y los mandaban para Siberia. ¿A quién le importó si Stalin es más asesino aún que Hitler? Tiene Sí, más estamos muertos claros. aún que Hitler. Los que asesinó 10 Mao millones de Zedong, soviéticos. que tiene más asesinatos que Hitler, porque Hitler está en el cuarto lugar. Los tres primeros son de dirigentes comunistas, el otro es Pol Pot, no sé qué. Todo el comunismo Ok. y el socialismo tienen la ¿A quién mayor le cantidad de importó muertos en esos el mundo. muertos? A nadie le importó esos muertos, sino a los familiares, a los amigos, ¿no? Y más nadie. A los ciudadanos venezolanos, todos tenemos Yo te un voy a decir doliente. de los ciudadanos venezolanos. Yo Todos. estoy aquí, no me odien, por favor. Estoy tratando de sacar No, la yo sí creo que información lo al señor. tienen Ya que va. odiar. Yo Yo te- sí creo que lo tienen que odiar y creo que tenemos que que me escuchar tienen que odiar porque te el estoy mensaje. sacando. No, el mensaje tiene que ser de esperanzador. No, tú Bueno, tienes una a ti labor- te corresponde tú dar el tienes una mensaje labor. No, y tú esperanzador. también como Ya va. comunicador. Y yo te agradezco este espacio, pero tenemos que unirnos en función de lo que todos queremos. Y todos queremos la libertad de Venezuela. Y hoy tenemos ese papel histórico. Pero hay tantos que quieren que los otros consigan la libertad de Venezuela y que yo me conformo quedarme callado, refunfuñar No, nada de o quedarse tuitear callado. y más nada. Ajá. Activados y movilizados en Mira, todo el mundo. Cuando empezaron a acusar, ¿no?, a Guaidó de que lo sacaron los delincuentes estos de la extrema derecha o los rastropos y no sé qué cuento, que ya Iván Duque aclaró y nadie ha hablado mejor que de Guaidó que Iván Duque. A mí me mandó la persona que me lee los twitters y me dice las cosas interesantes o no, me mandó una cosa que estaba sorprendido porque varias personas, claro, la minoría, también es verdad, decían, ¿y qué importa que los rastrojos sean unos delincuentes, unos asesinos, ¿no?, si nos están ayudando? Ahí ves, ahí lo tienes. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Qué vas a hacer de Que no les importa, como aquel presidente norteamericano que no me acuerdo de cuál Bueno, fue, en que un dice, país tú no puedes tener una unidad de pensamiento ese monolítica, latinoamericano que Napoleón. está ahí, periodista, ese presidente, no me acuerdo Napoleón, quién pero era, tú no puedes es un tener hijo una- de puta, pero es nuestro hijo de puta. En todo país tú vas a encontrar minorías y extremos de esa forma. Pero la gran mayoría de los ciudadanos está bien clara en cuál es el camino que tiene que tomar el país. Todos
todos estamos conscientes de las cosas básicas que queremos. Queremos poder desarrollarnos en paz, poder llevar a cabo un empleo o un emprendimiento decente, legal, poder llevar bienestar a nuestras casas y poder tener gobernantes que nosotros podamos rotar conforme ese flujo de pensamiento del país, esas ganas de prosperar nos lo permitan. Entonces, si estamos de acuerdo en lo básico, que son esas reglas del juego básicas y que están establecidas en la Constitución, lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica, llevarlas a cabo. Pero para poder llevar ese chispazo inicial, para que ese motor ande, necesitamos esa ayuda. Y tenemos que movilizarnos para pedirla primero a nuestras autoridades legítimas, para que ellos puedan exigirle al mundo, porque sí están tímidos. Llamémoslo así, en esa solicitud. Yo creo que Claudio Fermín, por ejemplo, te escucha y está de acuerdo en eso que acaba de decir contigo, y Disney también si estuviera vivo. Pero en la práctica Claudio Fermín cree que no, que hay que llegar a acuerdos Claudio Fermín y demás, y el no diálogo. se le conoce ningún emprendimiento, ningún trabajo en su vida. ¿Cuál es la fuente de ingreso? Porque te ríes. Tú estás como Daniel Arafariaga. Pero vamos a estar claros. O sea, lo que te quiero decir. O sea, ¿con quién se lo dijo? Claudio Fermín no representa a a ningún venezolano decente. Y mucho menos hoy, cuando tú ves que gran parte... Manuel Rosales tampoco está de acuerdo. Vamos a estar claros. Napoleón, Leocenis García vino para Estados Unidos haciéndole lobby a Rafael Lacava. Rafael Lacava, un tipo que está investigado en Italia por hacerle lobby a narcotraficantes, que aquí en este país tiene investigación por la OFAC, tiene investigación por el FBI y tiene investigación por el Departamento de Estado. Sus nexos con el narcotráfico, con sus nexos con la corrupción. Entonces, tú cuando ves a esos personajes sentados, que no representan sino a ellos mismos, a sus intereses y a sus bolsillos, sentados, tú sabes que es parte de una estrategia del régimen para desviar la atención sobre los problemas importantes de los venezolanos. Vamos a aclarar que Leocenis García no lo conozco, no es mi amigo ni nada de eso. Pero ni Leocenis García, ni mucho menos Eduardo Fernández, a quien también acusaron de haber firmado eso, ninguno de los dos estaba allí, no estuvieron en esa No, pero casa sí vino para acá a Estados Unidos a decir que lo de la Cava, las sanciones de la Cava fue un error. Sí, yo eso estoy está hablando, grabado. yo estoy hablando de esta famosa firma, ¿no? Ahí No, está. pero yo te estoy hablando de los intereses que representan esas personas que se fueron a sentar allí. Y bueno, ni hablar del señor Mujica y las declaraciones que dio. O sea, estamos hablando de venezolanos que no representan ese sentir. Que se la dio otro angelito, por cierto, que estará en la posición, pero es un angelito. Bueno, ese sentir pujante, ese sentir decente, ese sentir de lo que somos la mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, unirnos en función de los objetivos que tenemos comunes. No importa que tengamos diferencias de pensamiento en algunas cosas, pero al final, lo básico, lo que nos identifica como venezolanos, es lo decente, es el emprendimiento, es el poder generar nuestro bienestar de manera legal, legítima. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y todo parte por recibir esa ayuda internacional y que no puede ser solicitada de manera tímida, de manera, bueno, sí la quiero, pero ya va. No, eso tiene que ser ya, porque las muertes no esperan. Los enfermos en los hospitales no esperan. Los caminantes, esos exiliados forzados venezolanos no esperan. Y tenemos que unirnos para llevar a cabo esa solicitud. Por cierto, otra de las cosas que pueden hacer los exiliados venezolanos es eso que te dije, que hicieran en las diferentes comunidades del genial. mundo, reunirse 20, y la voy a 30, proponer al grupo que organizó la campaña que los exiliados Venezuela. Y que los exiliados también, que se reúnan de 20, 30, donde estén, en el país que estén, y vayan a las diferentes embajadas o a las representaciones de los organismos internacionales, especialmente la OEA. Ahí lo tienen. ¿No? Por ejemplo, eso puede ser. Tú eres un excelente activista. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, chico, lo que estaba haciendo es mi papel para que tú tratabas de convencer a los que no están de acuerdo. Te digo lo que le dije a Marcos Pérez Jiménez, que no me quería recibir. Porque un chismoso periodista, por eso, tenga cuidado con él, porque él es muy grosero, ¿no? Cuando por fin, gracias a Rosalía Romero, que era mi segunda madre, y que Pérez Jiménez la quería mucho, consigo eso, me dio 20 minutos, 10 o 20 minutos. Estuvimos 3 días. Mire, yo vengo aquí sabiendo que, ¿no? Usted sabe que evidentemente yo no estoy de acuerdo con una dictadura,
vamos a estar claros, porque una dictadura y militar es el fracaso de la sociedad civil, ¿ok? Como por ejemplo ahora la sociedad civil ha fracasado con estos narcotraficantes. Tú deberías poner todo eso en un libro. Ok, entonces yo digo, pero las preguntas mías no son lo importante, ¿no? A menos que sea un grosero y usted me puede despedir porque esta es su casa, ¿ok? Yo le voy a preguntar no lo que le preguntaría a un seguidor suyo. Yo le voy a preguntar lo que le preguntaría respetuosamente, ¿no?, a los que no creen en su trabajo, a los que no creen en usted. Porque los que creen en usted, ¿para qué me va a dar una entrevista? Ya sí están convencidos. Entonces, eso. No me dio 20 minutos, no me dio media mañana, me dio 3 días, ¿no? Y al final nos abrazamos. Pero yo no soy Pérez Jimenita. Pero él me lanzó una maldición. En medio de, ¿cómo se llama?, de la discusión, él me dijo, y se acordarán de mí. Entonces yo lo miré y pensé para mí, pero ¿cómo me voy a acordar de un dictador? ¿No? Con todos los méritos que tiene como nacionalista, como constructor y demás. Todos los días me acuerdo de él. Por eso es que es una maldición. Pero bueno, y porque creo que esa transición, ¿no?, tiene que ser dura. Sí. En todo sentido, en lo económico, en lo político, en Va a lo requerir en lo lo mejor de judicial. cada uno de nosotros. Y yo creo que en medio de la adversidad, en medio de esta catástrofe, lo mejor de los venezolanos está saliendo. Más allá de las, digamos, las bolas que se generan a través de las redes sociales, lo mejor de cada venezolano está saliendo en cada trabajo honesto que se está llevando a cabo en América Latina. En ese exilio forzado, los venezolanos están sacando sus mayores capacidades, y esas capacidades, ese aprendizaje lo vamos a poner en práctica en la reconstrucción. Ahora, mucha gente se preguntará, pero esto están hablando, lo primero es que tiene que caer el régimen y no termina de caer. Ya tú dijiste que solamente cae, eso es lo que te entendí, con una intervención humanitaria, es decir, una intervención militar. ¿Ok? Pero es de carácter militar, suena es para más, ayudar a la gente. Suena más bonito humanitaria. Entonces, digo yo, suena más bonito. Pero lo que queremos es... Ajá, ok. Pero hay plan ya estudiado, concreto, para que una vez que al día siguiente Sí lo hay. que caiga Maduro, te lo voy a hacer llegar porque y es que bien la interesante. gente por fin salga a festejar, porque cuando cayó Chávez Frías, que cobardemente se fue solito sin ningún arma detrás de él a entregarse a Fuerte Tiuna, porque siempre fue un cobarde, el 4 de febrero fue un cobarde, el único que no salió a defender como tenía Su que posición. defender fue él, que era un cobarde, ¿ok? Entonces, una vez que esa gente ya no está en Miraflores, hay un plan para iniciar la dificilísima reconstrucción de un país que está totalmente deteriorado, que está totalmente en el suelo, no solamente en la infraestructura, sino en la moral de la gente, en la educación de la gente, en justicia, en todos los poderes. Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Quién lo ha hecho? En el grupo de ustedes existe un programa que se llama ¿cómo? Venezuela Tierra de Gracia. ¿Y quién lo lo está- invito, y lo quién invito lo a la hizo? página de 20. Ajá. Lo han hecho una serie de académicos, lo han hecho la ciudadanía en cada visita que lleva a cabo los grupos de 20 a nivel nacional, en cada entrevista de la gente con María Corina, con esos dirigentes locales, vecinales, y toda esa retroalimentación funciona como una gran inteligencia nacional que ha moldeado ese plan para convertir en papel ese proyecto tan bonito, tan esperanzador que es el plan Venezuela Tierra de Gracia. Y de todas formas, la dimensión humana de María Corina Machado pueden verla en este mismo programa, hace como 2 semanas, pero ustedes la consiguen en YouTube, María Corina Machado y su dimensión humana. Entonces, un abrazo para María Corina, le vuelvo a repetir públicamente que la queremos mucho o que la quiero mucho. Gracias por la entrevista. Okay, y gracias a ti, te defendiste maravillosamente bien. Yo creo que más de uno que no creía en una intervención humanitaria, lo convenciste. Gracias por el espacio. Dimitri Belov, empresario y activista por los derechos civiles, pertenece a 20 Venezuela, es coordinador de la organización en Miami. Lo estamos entrevistando aprovechando que estuvo en este pueblo y aprovechamos para entrevistarlo. Estuvimos desayunando ahora aquí en la casa. Muy rico todo, por cierto. Un abrazo. Hasta luego. Cálculo sencillito. Un petro vale $60.
¿Ok? ¿Cuánto es el salario mínimo de los venezolanos? Medio petro. Si un petro vale $60, quiere decir que 3.600 bolívares soberanos cuesta un petro. ¿Cuánto cuesta un dólar? 60 bolívares soberanos. Malo, malo no es. Malo para el Dollar Today. Hola Napoleón y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar abre este lunes 23 de septiembre en 20.014,73. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 19.871,74. El dólar Bitcoin en 18.484,72. Y el euro en 22.097,66. Cuando empiezo el bis pues, del alma llanera y empiezo a escuchar esas voces gloriosas, colosales, impresionantes, yo no podía creer lo que estaba oyendo, pues, porque no sabía, no me esperaba que el coro o parte del coro no sé, estuvieran en el concierto ayer en la noche. Verdaderamente fue tan emocionante, ¿no? Y tan audaz lo que el coro hizo que me quedé, quería saltar, pues, estaba por allá arriba el coro. Fue una cosa hermosísima lo que aconteció en ese momento y yo quería saltar del escenario a ese balcón a abrazarlos a todos. Verdaderamente fue una cosa mágica lo que ellos hicieron. Todo esto es gracias pues, a nuestro maestro Abreu. Es él quien soñó con nosotros, con un país lleno de niños y de músicos que verdaderamente hagan música y que conquisten los repertorios de diferentes continentes y a su vez vayan tocando los corazones del mundo. Y yo creo que el sueño del maestro Abreu se ha ido cumpliendo, se ha ido expandiendo a través del tiempo y es gracias a él pues, que encendió ese motor con turbo en cada uno de los niños y jóvenes venezolanos que tenemos instrumentos.
El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todas eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas mañana mismo a hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que está, esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.